Tercer, a la tercera va la vencida. A la tercera va la vencida. Podemos comenzar. Buenas noches, amigos de Sobre el Diván. Aquí estamos, como todas las semanas, Yora Cabrera y Emerito Fumayor, para tratar un tema que se llama La inteligencia emocional, ese tema que es tan actual y a la gente le resuena mucho entre jóvenes y adultos. Bueno, porque es un término muy reciente. Es apenas en 1983 que un psicólogo y educador llamado Gardner fue financiado por una institución holandesa, por cierto, para estudiar la potencialidad realmente del ser humano, y descubrió, pues, puso en el tapete que no existe solamente una inteligencia, sino que son múltiples inteligencias. Debo recordar que estamos aquí cuando ya son las 8:06 y estamos presentando Emérito Fumayor y mi nombre es Yona Cabrera en Sobre el Diván. Con el tema la inteligencia emocional. Lo repetimos para que la gente esté consciente, las que se vayan agregando a medida que pasa el tiempo y sepan de lo que estamos hablando. Bueno, en todo caso, aparece el término de inteligencia emocional. No es que hayan descubierto la inteligencia emocional, sino que nosotros le dábamos antiguamente otros nombres. Es decir, durante todo mi liceo, durante toda mi universidad, yo nunca hice un test de inteligencia emocional ni nada por el estilo. Sí. Había el coeficiente intelectual, que era el test maestro para medir lo intelectual, lo racional, y quedaba fuera absolutamente todo lo que fuera sensorial, todo lo que fuera social. No era algo que en la época se le diera importancia, ¿no? Pero como es un descubrimiento reciente, los psicólogos, los especialistas en el área de la observación y de la de los experimentos a nivel psicológico, empezaron a darse cuenta que el éxito no venía necesariamente del coeficiente intelectual. O sea, que había personas que tenían un coeficiente muy alto, pero no podían desarrollarse en la vida personal ni alcanzar el éxito que hoy en día, siglo XX y siglo XXI, era tan deseado como el financiero, ¿no? Sí, pero fíjense que ha habido en la historia personajes espectaculares que no fueron realmente intelectuales, fueron músicos. Hay músicos, la psicología dice que entre más coeficiente tengas, entre más coeficiente más intelectual tengas, más te cuesta relacionarte con el mundo. Es decir, es por los niveles de asociaciones, es decir, y me imagino también porque esa persona con un coeficiente por encima de 120, tiene la media, ya 125, tiene más necesidad de retraerse porque está elaborando sus propios trabajos, sus fórmulas, Entonces, pero eso implica también que esa concentración justamente en sí mismo le impide interactuar, le impide la experiencia interpersonal, que es uno de los elementos básicos para el éxito, o lo que se llama la inteligencia emocional, que deberíamos poner al revés, es decir, es la inteligencia emocional que nos lleva al éxito. Bueno, tú me estabas contando fuera de cámara que también depende de la realidad que estés viviendo, ¿no? Porque en 1800 esa inteligencia emocional ya está relacionada más con lo mal visto, con lo... Claro, en una sociedad, por ejemplo, una sociedad de terratenientes, una sociedad tradicional, y estábamos hablando de 1800 justamente, las clases y los grupos estaban tan bien definidos
que la palabra éxito no tenía el mismo significado. Es decir, una persona se definía por el nombre de la familia a la que pertenecía, por sus bienes, por sus propiedades. Y por lo burgués que era, que tenía relación con la inteligencia, o con lo que tú, con la música, con el arte, con la literatura. Y la inteligencia, lógicamente, era la del intelectual. Sin embargo, un bailarín, un comediante, un mecánico, eran profesiones menospreciadas. Es decir, que igual, si llegaba a ser un comediante, seguía siendo un comediante. Pero era como una mano de obra, supuestamente no tenías que usar el cerebro, pero sí realmente usan el cerebro para tener esa... No consideraban, es decir, el trabajo manual, es decir, el mecánico, bueno, sí, arreglaba sus coches, o el que atendía las caballerizas, pero no se les daba ningún grado de inteligencia en sí, porque no había ni siquiera el concepto de otra inteligencia. Aparte del intelectual. En Venezuela, nosotros somos innovadores, nosotros tuvimos un ministerio para la inteligencia. Wow. Pero antes de eso, por ejemplo, nuestro célebre Arturo Uslar Pietri decía que en Venezuela habían dos tipos de venezolanos, unos eran los vivos y otros eran los pendejos. Es decir, los vivos es los que de la noche a la mañana aparecían con una gran fortuna. Pero bueno, eso no se debe solamente a la inteligencia emocional, a veces a la falta de escrúpulos. Y en verdad, en esa época se le daba al nombre de una persona que se arreglaba muy bien para conseguir sus fines, se le decía es un vivo. Claro, no estaba bien visto. Él es muy astuto. Sí, que todavía hay un poquito de ese paradigma de que, bueno, es astuto, no es inteligente. Es muy astuto. Es muy astuto. Bueno, sí, pero es que él es muy sociable, él es muy payaso y lo consigue todo. Entonces, pero no se le da el nombre inteligencia, porque yo digo que la inteligencia emocional es una inteligencia, bueno, como está definida realmente, es de un conocimiento de sí mismo, ¿verdad? Una exploración, pero que no se queda en la introversión. Primero hay una introversión, pero enseguida, en la parte extrovertida, hay el conocimiento del otro, que sería la empatía. Si yo sé lo que le está sucediendo al otro, yo leo lo que le está sucediendo al otro. Pero aparte de eso existe, por ejemplo, la motivación. Es decir, me invitaron a un baile, eso poniendo 1800 o poniendo, me invitaron a un baile, tengo que aprender a bailar, ¿ya? Pero tú no estás dotada para bailar. Y dice, no estoy dotada para bailar. Pero entonces si no vas al baile, y allí tú comienzas a hacer el esfuerzo y puede resultar que eres una gran bailarina. Quiere decir que la motivación también es un factor. Sí, yo diría, bueno, que ya, bueno, hablamos que hay diferentes tipos de inteligencia, que es la inteligencia motora, la inteligencia espacial, matemática, lingüística, la inteligencia racional, musical, la lógico-matemática, la lingüística, es decir, hay gente que tiene una extraordinaria capacidad para lo discursivo. Y la inteligencia emocional, los escritores, los poetas, los ensayistas, debe ser patrocinada, por decir una palabra, debería buscar el sinónimo, pero debería ser dada por los padres a niños muy pequeños, porque el niño pequeño es el que observa a su padre el tener o no tener inteligencia emocional, el que contiene cuando ese niño pierde la razón por un juguete o llora, ese es el que va a darle como herramientas de enseñarle inteligencia emocional, gerenciar sus emociones, enseñarle cómo manejar sus emociones, cómo contenerse. Porque al final la inteligencia emocional es eso, es decir, cómo manejas tú las emociones
contra ti o a favor tuyo. No, es que hay gente que no puede manejar las emociones y puede desencadenar una violencia hacia el otro o hacia sí mismo. Hay personas pues, que... Lo que nosotros decimos, explotó. Explotó. Entonces, hay mucha gente que explota y no controla sus emociones porque no tiene la capacidad de entender lo que está pasando en sí mismo. Es decir, que cuando aparece, había una metáfora en unos investigadores que decía, cuando aparece el semáforo, el semáforo, la luz roja, bueno, todos sabemos, es decir, me puse rojo de rabia, se le pusieron las orejas rojas de rabia, se puso colorado, etcétera, etcétera. La luz roja dice, a nosotros anteriormente nos decía, cuenta hasta 10 antes de actuar. Pero en la metáfora del semáforo dice, ponte en amarillo. Bueno, el semáforo es lo mismo, espera. Sí, se espera. El semáforo es como un ejercicio que están dando en la escolaridad. Claro, pero el amarillo sí, porque eso es más visual. Pero nosotros nos decíamos, cuenta hasta 10, no vayas a actuar ahora. Piensa, no te vayas a pelear ahora. Respira. Es decir, date 10, 1, 2, 3, 4. Es decir, tú estás respirando, te estás calmando y allí ya actúas. Ya a conciencia de que te has calmado, que eso te ha producido, porque entonces tú no reaccionas, ya actúas. Claro, es como el dicho viejo de piensa en frío, ¿no? Es pensar, es bajar las revoluciones y actuar dependiendo de un razonamiento y un análisis de la situación. Claro, porque te pisan, estás en un sitio y te pisan y tu primera reacción es, lógicamente, la sorpresa, es decir, te sientes atacado. Y de pronto la persona que te ha pisado no tiene ni idea que ha puesto el pie sobre tu pie, es decir, no tiene ni idea de que lo ha hecho. O tal vez se va a bajar de un bus o de una acera y ya sigue su camino. Pero no te puedes enfurecer y comenzarle a caer a carterazos. Es decir, simplemente porque eso es un accidente, ¿no? No, incluso si fuera a propósito, tú tienes que ser la persona fría en ese momento y es controlar la situación, porque el que piensa controla la situación realmente, porque el que no está... El que cuenta hasta 10. El que cuenta hasta 10, el que no está... O se pone en amarillo. Se pone en amarillo, el que no está entendiendo sus actos o de manera impulsiva, realmente es el que pierde el control y el razonamiento en el momento, y por lo tanto, si tú estás en una mente fría y estás en conciencia de lo que está pasando, puedes manejar mucho mejor, no sé si no se dice así, pero se puede mejorar la situación a tu favor. O sea, siempre el que razona es el que gana, siempre. Él se controla. El que se controla, porque podríamos decir que el que se controla, controla. El que incluso en las peleas, como el kung fu o el karate, es razonar tu movimiento para defenderte. Y utilizar incluso la emoción del otro a tu favor. Exacto, y todo eso es... el movimiento del otro a tu favor. Y todo eso es pensado, nada es instintivo, porque el instinto es perder totalmente la razón. Sí. ¿No? Ese es el gran conflicto. Hablábamos también de autoconocimiento. Sí. A mí me parece que hay varios elementos que definen la inteligencia emocional. Uno de ellos es habíamos hablado de la introspección, el autoconocimiento, o conócete a ti mismo, que eso viene de la filosofía, imagínate. Habíamos hablado de la motivación, de la comprensión del otro a través de tu conocimiento. Es decir, tú no puedes reconocer en el otro las emociones si tú no las has conocido en ti mismo. Exacto. Entonces es un ejercicio de espejo, yo podría decir. Eso se llama
Biológicamente hay una neurona que se llama la neurona de espejo, que es la neurona que se encarga de reconocer los gestos del otro, el reflejo de sí mismo. el reflejo del otro, los gestos del otro, reconocerlos y repetirlos. Pero esto pasa cuando hay una empatía, hay una simpatía entre dos seres humanos. Claro, la empatía, pero de esa neurona depende el conocimiento corporal, incluso el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal, porque el niño lo que hace es realmente imitar, es ser el reflejo del otro. Exacto. Es que el niño aprende esencialmente de eso, o sea, y todos los psicólogos lo saben, que es el aprendizaje a través de la observación. El niño va a repetir todos los comportamientos, sean malos o sean buenos. Bueno, entonces, por ejemplo, entonces no podemos decir que la inteligencia emocional es una persona que llega, no, eso depende, aparte de la autoestima y de la seguridad que tenga de sí mismo, también depende de esos factores que puede ser heredado. O sea, hay un acervo, incluso un acervo cultural. Entonces, yo tengo una inteligencia musical rítmica. Ok, ahí existe entre las múltiples inteligencias la inteligencia rítmica. Y existe después la musical. Pero hay pueblos que tienen el ritmo en las venas, como lo dicen. Porque pero eso está transmitido. Transmitido por el tema anterior. Desde el vientre. Del tema anterior, de memoria genética, ¿no? Ya eso es, tú lo puedes considerar epigenético, pero no, se vuelve memoria genética. Y decir, cultural, ¿no? Claro, entonces tú vas a un sitio del sur del lago, en Venezuela, donde hay población neoafricana, y tú verás que un niño te toca un tambor al año y medio. Y es un baterista. Bueno, está observando desde muy pequeño que lo que hacen. Pero también ves a las embarazadas bailando al ritmo del tambor. Y también ves a los niños en los hombros de sus padres bailando al ritmo del tambor. Entonces dice, bueno, sí es una inteligencia rítmica, pero tiene un factor, ¿verdad? Que es un factor de memoria genética. Entonces, en esa inteligencia emocional, hay varios factores, no solamente es que yo de un día para otro, bueno, como decía la psicóloga, yo soy una analfabeta emocional y de un día para otro no es un proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque no soy suficientemente sociable, porque tengo un coeficiente de más de 125. No, puede ser simplemente porque tu educación no te ha motivado a comunicarte con los demás. A tener relaciones interpersonales. Eso le sucede a muchísimas mujeres en países subdesarrollados y en ciertos países. Entonces, no es que de un día para otro van a transformarse y convertirse en gente muy sociable, exacto, que trabaja en equipo, que lideriza el grupo. Porque el entorno te hace, ¿no? El entorno te tiene que dar esas herramientas. Hablábamos de la autoestima, yo hablaría de la autoestima, de la empatía, y está también investigando de la compasión. ¿Por qué hablamos de la empatía? Porque al tener una empatía con aquel que no está en tu lugar, dice, como decía la chica del video, es decir, te dicen, ponte en sus zapatos. Es que la única manera... Ponte sus zapatos. No me gustan esos zapatos. Es que la única manera de... No, pero ella dice, esos zapatos están sucios. No me gusta el modelo. Huelen mal. Están llenos de nada. Yo no quiero ponerme esos zapatos. Pero obviamente sí reconoce todas las circunstancias que llevan. Claro, pero la empatía... al zapato. Entonces ella va a entender. Exacto. La empatía es el autoconocimiento reflejado en el otro. Es decir, si yo estoy con un amigo, una amiga, con una pérdida de un ser querido, yo
aunque no haya tenido un duelo, yo sé lo que puede estar sintiendo esa persona y puedo comprender porque ya yo lo he vivido. Y lo he vivido anteriormente y lo reconozco. Reconozco que es un duelo, reconozco que es una depresión porque ha estado ya en mí antes. Entonces, cuando ya llega la otra persona con ese dolor, Viene la neurona espejo. viene la neurona espejo y puedes decir, yo te entiendo, yo te comprendo, estoy empático contigo. Entonces eso es muy importante con los psicólogos que dicen, ay, no, que los psicólogos están enrollados. No, los psicólogos tienen mucha sensibilidad y mucha empatía para poder comprender lo que te está pasando, porque si no lo comprenden no te pueden ayudar. Entonces hay que darle valor a esa persona que está te diciendo te entiendo, aunque nunca lo haya pasado, porque puede ser que no se le haya muerto un familiar, pero sí un amigo o alguien cercano y entonces sabe lo que es un duelo. No sé si me explico. Claro, claro. Entonces, por ahí vamos con el autoconocimiento, la autoestima. La autoestima es ser compasivo consigo mismo, ¿no? Es decir, no es justificarse, es entenderse. Entiendo por qué lo hice y en ese momento ya te absuelves. Si es que tanta responsabilidad, de tanta culpa, de tanto peso. Entonces simplemente yo entiendo por qué lo hice. Es muy importante esta parte, yo me enfocaría mucho en esa parte porque da mucho, abre la puerta a la salud mental, ¿no? A no llevar esas cargas que pueden ser tuyas o no, o esas equivocaciones que has tenido, pero como siempre yo le digo a la gente cuando trato de explicar una situación, no te castigues tanto, no puedes castigarte porque en ese momento de la vida, cuando te equivocaste porque eran las únicas herramientas, ojo, las únicas herramientas emocionales que podías tener en ese momento. No había suficiente crecimiento personal, no podías hacer otra Tenía cosa. otras opciones, probablemente. Probablemente no tenías otras opciones, pero no supiste gerenciar esas emociones y no te puedes castigar. Tú puedes mejorar, más no castigarte por lo que ya pasó. No, lo que puedes es transformarte. Puedes transformarte, puedes crecer como persona. Ahora ese término está de moda. Hay un crecimiento personal. Un crecimiento personal que has aprendido una lección. Que a mí me gusta mucho ese término, porque ese término hace que tú naciste chiquitito, naciste sin saber, naciste en blanco y te van llenando de información y depende de la información que te están dando, es que tú puedes resolver la vida en un futuro. Bueno, recuerda, la carga genética va a ser estimulada de una manera u otra y por eso te digo, entonces tendríamos gente con mucha inteligencia emocional, es decir, muy de grupo, muy comunitaria, muy con unas neuronas espejo súper desarrolladas. Hay razas, o no sé si es bueno decir razas, pero hay grupos culturales, grupos sociales, que tienen muy desarrollado ese neurona espejo porque étnicos porque no han sido tan mezclados. Entonces cuando se ven en el otro, se ven igualitos, se ven gemelos. No me digas, son las etnias muy endógamas. Exacto. Que se reflejan siempre en sí mismos. Pero bueno, el caso es que por la película de es menos difícil, es decir, no es imposible, pero es difícil reflejarse en una persona que tiene otra cultura, que tiene otros rasgos étnicos, que tiene... Pero ahí yo difiero un poco, ¿no? Porque por eso es que hay que hacer el ¿cómo se llama? Yo creo que ejercicio. Hay que dar una lección de conocer las emociones. Exacto. Para verla en cualquiera. Porque es muy fácil. Ay, yo veo a mi prima llorando y yo también me pongo a llorar. Eso es muy fácil. ¿Por qué? Porque la entiendes perfectamente y porque estás ligada realmente al acontecimiento. Es otra la situación
cuando tú empatizas con un desconocido que ni siquiera habla tu mismo idioma. Yo quiero dar un mensaje aquí que es de lo que tú estás hablando, que es que el ser humano en sí, siempre el ser humano, sea cual sea su cultura y su lugar de origen, siempre tienen las mismas emociones, no gerenciadas igual, pero siempre somos los mismos, con las mismas emociones y los mismos procesos mentales, porque somos seres humanos, y esos seres humanos somos una especie. Entonces, cuando se muere un familiar, cuando hay una pérdida de trabajo, cuando hay una alegría, vamos a sentir prácticamente igual, porque somos una especie. Se puede manifestar en forma diferente. Claro, pero incluso entre primos o hermanos, tú manifiestas diferente. Puede ser manifestación. Lo digo por las ceremonias, por los rituales que pueden ser. Claro, tú puedes hacer el proceso emocional diferente, pero el sentimiento de depresión, las emociones básicas de depresión o de rabia son los mismos procesos. Obvio. ¿Me entiendes? Sí. Que tú lo manejes, que la cultura lo maneje diferente, no hace que el dolor sea diferente. Eso no es la discusión. La discusión, y si es que hay discusión, en realidad es una acotación sobre la empatía. Es decir, a veces somos extremadamente empáticos con nuestro grupo, ¿ya? Y eso a nivel sociológico, a nivel histórico, ha traído fascismo, entre otras cosas. Somos muy empáticos con un determinado grupo, con nuestro grupo. Ay, pobre venezolano. Y no logramos empatizar con gente que no nos refleja en el espejo. Es decir, que étnicamente no es parecida. Cuestiones, por ejemplo, de gente que puede ser muy empática y misericordiosa con la gente de su barrio, pero llega un extraño. Y es un extraño. Y es un extraño, y ya con ese ya no va a tener ninguna relación. Pero ahí está la inteligencia emocional. Cuando tú tienes inteligencia emocional, ese extraño, como tú conoces tus emociones, tú lo asimilas. La neurona espejo está más activada cuando tienes la inteligencia emocional. No siempre, ¿eh? Ya va, pero es que la neurona, o sea, por ejemplo, yo empatizo mucho y yo puedo decir, pobre venezolano, ¿verdad? Porque, ay, Dios mío, los venezolanos sí sufrimos, sí, y si le echamos pichón, ¿qué tal? Pero hay otras razas que con otro sistema político están sufriendo igual. Y yo puedo decir, los entiendo, porque yo tengo la capacidad empática de saber lo que está, la capacidad emocional o la inteligencia emocional como para decir, entiendo lo que le está pasando a él, aunque nunca me haya pasado. Es decir, la gente que vota por un partido u otro son contrarios, pero uno entiende sus necesidades. Pero dejan de ser empáticos en la mayor parte de la, porque de no la hay guerra, en la mayor parte de... Pero es que no hay inteligencia emocional, no hay inteligencia en ese momento. Porque no tiene luz verde. No tiene luz amarilla, no tiene luz roja. Porque estás pensando visceralmente, simplemente con tu reacción. No hay ninguna reflexión. Exacto. Es decir, no cuentan hasta 10. No respira. Gente, el ejemplo del semáforo, para que entiendan más o menos. La metáfora. La metáfora es un ejercicio de Daniel Goleman. Goleman, que pone en los colegios más que todo ahora un semáforo con rojo, amarillo y verde, y le indica a los niños cuando van a hacer una reacción explosiva, ya va, detente, rojo, piensa, amarillo, piensa, uno cuenta 10 minutos, 10 segundos, 20 segundos, respira, que es muy importante la inteligencia emocional, respirar, y ya cuando analizaste lo que está pasando, lo que tú sientes, reacciona, y vas a reaccionar totalmente diferente. Acción. Cuando viene la acción,
ya no una reacción. Ujú. Viene una acción. Ya viene una Es una acción diferencia. realmente pensada y lo están haciendo con niños muy pequeños. Sí, está recomendando que en todo el mundo exista esas talleres o esas clases, e incluso a niños muy pequeños. Pero yo he leído también que hay algunos lugares del mundo que proponen la meditación como clase. Sí, sí. Y cuando decía de niños muy pequeños, eh, creo que había un ejercicio, como no se les puede enseñar a meditar tan pequeños, bueno, entender que es la meditación muy pequeño, simplemente en la guardería ponen a los niños extendidos en sus esterillas y llevan su osito o su peluche preferido y lo ponen sobre el abdomen. Y simplemente le piden que vea cómo se mueve el peluche, cómo sube Y baja. y cómo baja. Para la Eso. respiración. Y con eso le están dando ya un ejercicio en que ellos se van a concentrar simplemente en el peluche, pero en realidad está en su propio cuerpo y en su respiración. Bueno, porque a esa edad el peluche es una prolongación. Ellos lo toman como una prolongación de su cuerpo. Entonces, en todo caso, Como un objeto de cariño, sí. sí, entonces tiene el peluche en su abdomen y sube, baja el peluche, sube, baja, y ese es el ejercicio. Es decir, en niños pequeños, en niños más adultos, pues en adolescentes, etcétera, etcétera, siguen haciendo ejercicio. Pero incluso para nosotros adultos, el ejercicio de la respiración por el vientre es un ejercicio que calma absolutamente. Yo el consejo que daría, pero bueno, uno, la meditación, que no todo el mundo cree en ella, pero a lo mejor no tienes que poner un mantra ni poner una música, simplemente cerrar los ojos, tratar de controlar los pensamientos y respirar, Sí, concentrarse. pero eso la mayor parte de la gente dice, cuando estás muy roja, muy furiosa, y se te dice, respira, 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 pero no dicen cómo. Claro, hay que respirar por la nariz y botar por la boca No, pero y ver la no, barriga no es moverse. necesario, no es necesario hacer toda la meditación. Es decir, en esos momentos simplemente es detenerse y respirar, ¿ya? Con unas 10 respiraciones, ya. Y por eso decía, cuenta hasta 10. Con unas 10 respiraciones sería suficiente. Claro, para... y Daniel Goleman, que es el que, bueno, más o menos introduce o investiga más en este momento introduce sobre el término. introduce el término y investiga bastante sobre la inteligencia emocional. Es muy dado a esto de la concentración y la meditación, porque a lo mejor no quieres meditar, pero concentrarte en un solo objeto hace de que tu cuerpo y tu vibración se calme, ¿no? Bueno, estamos hablando de eso. Simplemente ellos lo hacen en relación a una programación para el éxito personal, lógicamente, pero también para el éxito en las empresas. Yo hablaría también del éxito de personal, ¿no? Porque no hablaría del éxito, yo hablaría de bueno, depende del éxito que tú tengas en la cabeza como mapa, ¿no? Pero Esta tranquilidad. Yo hablaría como es una herramienta para vivir en bienestar, en calma, en manejar tus situaciones del día a día mucho mejor. Claro, ¿no? una de los puntos positivos de la inteligencia emocional, una de las características de la persona que tiene inteligencia emocional es que puede resolver los conflictos del día a día sin alterarse, sin enfermarse. Sin enfermarse. Es decir, que puede llegar a hacer trabajar un equipo y por lo tanto puede liderizar un equipo justamente porque se permite entablar buenas relaciones con todo lo que lo rodea. Ahí
lógicamente autoestima, seguridad de sí mismo, todo lo que habíamos dicho antes, porque obviamente va a tener que tal vez Tener resolver problemas. Claro. neuronas espejo con todo su No, equipo. pero no con todo este equipo, pero no todos los que están en el equipo tienen neuronas espejo con su equipo. Entonces va a tener que resolver incluso problemas entre personas que estén en su grupo. Y eso significa que tiene que eh, ser el mediador, servir para hablar con uno y con el otro. Y bueno, no sabemos hasta qué punto llega la diplomacia, pero tengo la impresión de que no todos los diálogos salen bien, que no todos los diplomáticos hacen su ejercicio de respiración y que estamos pues hablando de una inteligencia emocional que para mí es una inteligencia social. Ser inteligente en la vida social. No es que difiera totalmente, ¿no? Pero yo pienso que sí, que es importante las actividades interpersonales para la inteligencia emocional, pero también hay un momento de introspección, y yo iba a eso, que hoy en día mucha gente puede ser que esté perdiendo más que los 80 o los 70 o los 60, la inteligencia emocional, ya que las redes, y iba a hablar de las redes, hubo una investigación, los psicólogos proponen, que las redes hacen que uno evada el autoconocimiento, es decir, estás enojado, estás deprimido, estás con ciertas emociones y vas directo a distraerte y no haces un autoconocimiento y vas tapando eso y te vas enfermando, porque al tapar una emoción, al negarla, va a salir sintomáticamente, ¿no? Bueno, pero hay muchas evasiones. Hay muchas maneras de mecanismo de defensa, muchas evasiones. Pero es muy importante soltar un poquito, y lo digo por mí, a mí me encantan las redes, pero soltar un poquito las redes cuando tienes realmente un conflicto emocional. Que es la adicción. ¿Qué es la adicción? Porque es dopamina, es droga, es droga. Entonces, evitar las redes y decir, estoy deprimida, estoy triste, ¿por qué estoy triste? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Ejemplo, ¿no? Pasé todo el día en cama, ¿será que estoy deprimida? Ese diálogo contigo mismo va a hacer que tú experimentes las posibilidades de tener unas herramientas de autoconocimiento y poder tener motivación, tener liderazgo, o buscarla, o tener una vida más plena o menos insatisfecha. Sí, porque la llamada inteligencia emocional se puede adquirir, se puede perder, se puede recuperar. Es decir, no es un hecho de que uno, por eso no sé si yo difiero, por ejemplo, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia musical, por eso te digo que hay mucho también de memoria genética, de coeficiente intelectual, hay muchas cosas. En cambio, la inteligencia emocional depende mucho del medio. Sí, total. ¿No? Pero es que Daniel Goleman dice... No, pero que te digo, en 1850, 1860, es decir, la noción de éxito era cualquier otra cosa. Entonces no estaríamos hablando de ser muy sociables, del trabajo en equipo, no estaríamos hablando de la persuasión, porque el inteligente emocional también a veces manipula, persuade. No. Son cursos que se le da hasta los vendedores. Sí, el más grande vendedor del mundo. Entonces, ojo con los narcisistas que les encanta estudiar la inteligencia emocional y la manipulación de las masas y todo eso les encanta estudiar. Bueno, pero por eso te digo, hay libros como el más grande vendedor del mundo, pero hay una cantidad de literatura ahorita, de libros sobre como eso. Persuasión, Cómo persuadir, sí. Todo eso que llega del lado negativo a transformarse en manipulación,
el lado positivo, bueno, sería siempre la victoria de uno sobre el Pero otro. ¿cuál Pero sería para mí, para contrarrestar eso? Sería que utópico, ¿no? Pero que todo el mundo pudiera tener ese conocimiento personal para saber que te están manipulando. Que si uno sabe que te están manipulando porque tienes mucho conocimiento de no, la pero situación, es obvio o sea, vamos que a hablar de los medios te manipulan. es obvio que también las buenas maneras, la gentileza, la sonrisa, si la acogida que una persona te da, te predispone realmente, predispone la neurona espejo, predispone realmente a ser persuadido, es decir, a llegar a un acuerdo. Sí, claro, hay unos tics que no los voy a decir ahorita, pero hay No, pero unos tics. no es decir, la Ujú. verdadera simpatía, no la Sí, empatía, la neurona no la espejo. empatía, la simpatía. Tú quieres agradar a una persona, simplemente cuando está frente tuyo, imítala, como si fuera el monito. O sea, el tipo se hace así, tú te haces así. Hay ciertas cosas que hacen que enganches a la persona para, para, Para manipularla. para manipularla, para vender un risor, no sé. Para manipularla. Pero hay otra que viene de la simpatía, Ujú. es cuando tú entiendes que es en beneficio, por ejemplo, el beneficio del, pues no importa, pero también es en beneficio mío, porque la persona te está Pero por eso mismo dije, enviando mensajes positivos. cuando tú ves una persona y tú tienes el conocimiento de la inteligencia emocional y tú ves una persona que te está imitando todo, tú dices, o le agrado o me quiere enganchar. O sea, A veces normalmente te quiere enganchar. pero es muy importante en este tema que la mayoría de los tips de inteligencia emocional se va en el verbaje no verbal. O sea, en la Claro, en sonrisa, lo no dicho. en lo no En lo dicho. no dicho. Como siempre, la verdad está en lo no dicho. Exacto. Ay, Eh, qué psicoanalítica. bueno, sí, es el cuerpo. Es el cuerpo habla, El cuerpo que la habla, sí. palabra te puede decir cualquier cosa, incluso mentiras, e incluso cualquier cosa. Sí, sí, pero la mirada, realmente te preguntan, mírame directamente a los ojos. Sí, la mirada, la sonrisa, la postura corporal. Y a veces no es ni eso, sino es la relajación que La tenga, morfología de la eh, persona. Es el más, lenguaje que utiliza también, es decir, el sí, tono, que todo eso depende también de las cuerdas vocales y no del centro del... de la fuerza, de la intención, todo se refleja y bueno, eso es un arte. Esta gente que trata de manipular y vender, se ve libros de lenguaje no verbal, se lee libros de persuasión, se lee libros de la neurona espejo, se lee libros de la manipulación de las masas. Ok, pero la cuestión es que es una sociabilidad que puede ser aprendida, que puede ser instrumental, como en el caso de los vendedores, que puede ser heredada, porque hay familias que de costumbre tienen posibilidades de hacer niños muy sociables, eh, depende de muchos aspectos, pero es realmente para mí más aprendida o heredada, más aprendida porque la propuesta justamente de Goleman es que se enseña en las escuelas, Sí, pero yo digo que es aprendida. así como se aprenden las matemáticas. Claro, pero el primer maestro del niño es el padre, Claro, el primer claro. maestro. Por eso, después que tú tienes ya la estabilidad, es decir, una cierta personalidad que se adquiere tempranamente, Ojo. a los Mm. 7 más o menos debería estar. Entonces ya todo lo que se aprenda después y todo lo que se adquiera después, si va encaminado por esa primera personalidad, por esa primera, uh, yo diría deseo, porque para mí el éxito no es realmente el que tu empresa te nombre gerente, ni que la empresa tenga mayores dividendos, etcétera, etcétera. El éxito es el deseo cumplido.
Para mí Sí, es el deseo es cumplido. que, bueno, hay una nueva propuesta, Entonces, ya las generaciones o ya la era está cambiando. Ya se dice que el éxito va a depender de lo que tú consideres éxito. Hay gente que considera éxito tener una familia y la tiene y es exitosa porque se siente así. O el éxito, ya pasó, el éxito empresarial para algunas personas es éxito. Y hay otras personas que dicen el éxito es mi paz y mi tranquilidad y mi bueno, independencia. Es depende de lo que tú pero estés buscando. ahorita en todos estos teóricos hay, y toda esa cantidad de libros editados, hay hacen hincapié en un éxito económico, que obviamente sí, el éxito financiero Pero ahí es difieren importante, el éxito. pero desde el punto de vista ya de la mecánica del deseo, vamos a hablar de tu satisfacción, que es lo que te va a hacer feliz, que es lo que te va a dar la tranquilidad, tu, tu paz interior eh, y tus ganas de seguir viviendo, etcétera, etcétera. No necesariamente es solamente el hecho de la estabilidad financiera, sino el cumplimiento de tus metas, y que tus Bueno, metas esa es la son tus propuesta. deseos. Esa es la propuesta de las nuevas generaciones. Que tu deseo, depende de lo que sea, es tu éxito, porque tú vas a estar eh, en plenitud. O sea, si tú eres adicto a viajar y te dedicas a viajar, eres pleno con eso. Eres pleno porque formaste una familia y ese es tu momento de éxito. Genial. Si eres éxito financiero, genial también. Bueno, Pero el siglo XX se enfocó mucho en el éxito financiero. Y yo diría bueno, que no, de 1980 en adelante. de 1980 hacia adelante, hoy en día siento que hay un cambio social o están tratando de empujar a un cambio de que el éxito ya no sea tan financiero, sino ya que sea el deseo cumplido. Es como la cuestión de los géneros, o sea, eres lo que quieras ser, tú eres lo que tú quieras. Es decir, si no eres rico, pero te dedicaste a viajar, si te vives debajo de un puente, si Sí, eres hombre, si eres mujer, pero si eres trans, sí, todo está impulsado en la sociedad, a porque mi aquí dice que la juicio. mayor felicidad es hacer lo que tú amas. Es decir, Ujú. trabajar en lo que te gusta es un placer. Entonces, Ya no está trabajando. Sí, es la reunión sí, de esos términos que es construir en el deseo. esa, Construir. construir en el deseo, yo creo que esa es la Ese es el gran deseo. premisa de hoy en día. Ujú. Construir tu deseo y punto, porque es tan así que todo lo que es la progre, el movimiento progre, habla de eres lo que te dé la gana hacer y no importa. Y si no eres financieramente exitoso, tampoco importa. Importa es el placer inmediato que hablábamos de eso. Pero atención, Ujú, en relación a la inteligencia emocional, ujú, eh, con experimentos de escuela, es decir, si en un ejercicio tú llevas unos niños de kindergarten, de los primeros grados, y 6 años, 5 años, le pones unos caramelos, unos dulces en la mesa, y dice, dale saludos a Jesús. hola Jesús, se pueden comer estos caramelos, pero el que espere hasta que yo vuelva va a tener dos. Ajá. Y la mayor parte prefiere agarrar de inmediato porque no piensa que le están diciendo que va a tener una gratificación más. Entonces agarra la instantánea, la gratificación inmediata. Ujú. Y hay algunos que dicen, yo voy a ser más vivo, yo voy a esperar que que me traigan otro más. Y es así, efectivamente, que se mide esa inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque ahí está trabajando, es la luz amarilla, ahí está trabajando espérate, eh, 10 segundos, cuenta hasta 10, está trabajando todo eso. Y han seguido de esa escuela a todos los niños hasta la universidad.
a los niños que han participado en el experimento y resulta que aquellos que no tuvieron el caramelo inmediato, sino que esperaron, ellos entraron a la universidad, ellos hicieron su carrera, ellos sobresalieron sobre los demás, tuvieron una carrera mucho más exitosa. Ese es un ejercicio escolar que nos demuestra que ya niños, ¿verdad? Hay algunos que tienen más inteligencia emocional que otros, quiere decir que eso ya viene de su condición familiar, tanto de la condición social que se está dando en la escuela, ya viene como más calmados, como más pensantes. Entonces yo no disociaría la inteligencia emocional de la inteligencia intelectual. No, pero es que... Claro, no por encima de, como dice, no por encima de los 115, porque después ya no tratas con nadie. Claro, pero Goldman dice que en una empresa no sí se puede dejar a un lado el coeficiente intelectual, porque ese es el que te va a ayudar a tener un éxito financiero en algún momento, ¿no? Te va a dar las herramientas para un buen trabajo, una buena vida. Una buena creación. Una buena creación. Pero, ¿qué va a pasar después de que tú termines la universidad? Tú vas a tener que desarrollar esas habilidades emocionales para poder desenvolverte en ese trabajo. Entonces, dice y en esa sociedad. Y en esa sociedad. Porque mientras estás en la escolaridad, ya sea en la universidad, el coeficiente intelectual es importante. La medición se hace a través del coeficiente intelectual. Exacto, pero en el día a día que no tiene que ver con lo que es académico, tú tienes que desenvolverte con lo emocional. Entonces yo diría que van de la mano, ya, porque uno no puede sobrevivir sin el otro. Pero es que porque no necesariamente es la inteligencia racional y la lógica matemática. Hace días hablábamos del creador de Los Simpsons. Ya me decía, una completamente a la otra. Sí, obviamente van de la mano. Claro, hablábamos del creador de Los Simpsons, que era un alumno de muy poco rendimiento en la escuela, que era un niño sumamente travieso. Problemático. Era un niño problemático. Y que supuestamente reflejaba a Bart. Pero estamos concluyendo para decir que a nivel creativo era genial. Sí, vamos a seguir en la próxima parte. No siempre el éxito tiene que ver con lo intelectual. Eso no, sí. Es más, los intelectuales son los que más difícilmente llegan al éxito. Así que bueno, hasta aquí lo dejamos. Fue un placer. Se nos fue la luz, pero estamos para el próximo podcast. Un beso a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.